Amados hermanos, en la bendita fe de Jesucristo, paz a vosotros. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes el estudio que corresponde a la Sociedad Varonil el próximo sábado 13 de mayo. Vamos a considerar, mis amados hermanos, el tema que corresponde a esa fecha y que en esta oportunidad, mis amados hermanos, lleva por título Pleitos versus Paciencia. Indudablemente que esto nos habla de dos frutos, ¿no? De dos frutos. El primero, un fruto de la carne, y el segundo, un fruto del espíritu. Así es de que un fruto del espíritu se contrapone, perdón, a un fruto de la carne para que a nosotros nos vaya bien. Mis amados hermanos, vamos a ver primeramente el objetivo que nos corresponde en esta oportunidad, perdón, y nos dice, analizaremos las causas más comunes de los pleitos de los integrantes de la Iglesia de Dios con el objetivo de destacar la importancia de la paciencia como una virtud que genera armonía entre quienes la practican. Es decir, el objetivo es analizar un poco las causas más comunes de por qué se dan conflictos en la Iglesia de Dios, pero el propósito final es que nosotros veamos que la solución a cada uno de esos conflictos es poner en práctica la virtud de la paciencia, ¿verdad? El fruto del Espíritu. La lectura bíblica está tomada también de la versión de la Biblia latinoamericana, al lenguaje actual, versión de la Biblia al lenguaje actual. Y si ustedes notan en el título de esa lectura en esa Biblia, dice, arreglemos los problemas entre nosotros, ¿verdad? Así de que dice el pasaje 1, cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione, más bien debe pedírselo a un juez de la iglesia, porque en el juicio final, la iglesia de Dios será la que juzgue al mundo. Y si ustedes van a juzgar al mundo, también pueden juzgar los problemas menos importantes. Si vamos a juzgar a los ángeles mismos, con mayor razón podemos juzgar los problemas de esta vida. ¿Por qué tratan de resolver esos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Les digo esto para que les dé vergüenza. Entre ustedes hay gente sabia que pueden juzgar y solucionar los problemas. Pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que hasta buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar sus pleitos. En sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Primera carta a los Corintios 6, 1 al 8, la versión de la Biblia al lenguaje actual. Eso es lo que vamos a considerar. Bien, mis amados hermanos, todos tenemos nuestra escuela a la mano, pero antes vamos a reflexionar un poco, hermanos, sobre esta lectura bíblica. Es bueno tomar otras versiones, pues obviamente para comparar y denotar algunas palabras que tal vez a nosotros no nos quedan muy claros en la versión original que usamos. La versión 1909, nuestra versión, inicia con las palabras a manera de pregunta. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Bueno, la palabra osa es una pregunta y está refiriéndose a ¿tienen el atrevimiento? ¿Se atreven? O la expresión de Pablo es más bien ¿cómo se atreven? Esa sería la traducción también. ¿Cómo se atreven? Es decir, nos está cuestionando profundamente por qué nos atrevemos a hacer algo de esa magnitud, puesto que el objetivo acá, hermanos, principal que yo veo en la lectura bíblica es, bueno, el pueblo de Israel ya tenía a esa fecha, estamos hablando del siglo primero de la humanidad, y en el siglo primero, pues la iglesia
iba creciendo mucho, por supuesto. Y en esta oportunidad, pues la iglesia de Corinto, pues era una iglesia que muy a menudo experimentaba estas dificultades, conflictos entre la congregación. Mm, había, podemos decirle así, bastantes cosas que nos pueden parecer muy carnales realmente. Eh, Me llama la atención que, bueno, el pueblo de Israel siempre ha tenido este sentido de comunidad. Y voy a hacer énfasis en esa parte porque el sentido de comunidad, hermanos, pesa mucho en este tema ¿por qué Pablo lo ve de esta manera? En la carta a los tesalonicenses, no se olviden que el apóstol Pablo diría un verso muy conocido de nosotros también, decía el apóstol, no cede sin ofensa a judíos, a gentiles o a griegos y a los de la iglesia de Dios. Con ese pasaje, el apóstol Pablo nos hace ver que espiritualmente solamente existen tres grupos. Ahora, es importante que Pablo resalta el sentido de comunidad, porque al darnos ese sentido de comunidad nos está diciendo que somos un grupo cerrado. Y lastimosamente en el tiempo actual en que vivimos, por la dinámica que nosotros tenemos con nuestra educación, nuestros trabajos, estamos como más insertados en esta sociedad y el hecho de que la mayoría provenga de hermanos recién convertidos y todo esto, la iglesia está obviamente en un constante crecimiento. Quizás en algunas localidades serán pocos los hermanos que ya nacieron en la iglesia o que sus padres nacieron, o mejor aún, que sus abuelos ya eran de la iglesia de Dios israelita. Y hago este énfasis no para mostrar una diferenciación entre el núcleo de la iglesia de Dios, no, todos somos llamados a ser santos, dice el apóstol en Romanos 1:3, a la iglesia de Dios, llamados a ser santos, dice el apóstol. Entonces, todos somos llamados a eso. Pero como estoy refiriéndome al punto del sentido de comunidad, este sentido de comunidad, mis amados hermanos, normalmente se desarrolla mejor en aquellos que ya tienen algunas generaciones previas dentro de la iglesia de Dios, porque han nacido en la iglesia, nuestros hijos, nuestros pequeños, se han formado. Si nosotros les vamos dando la continuidad adecuada a estos hermanos, estos niños serán jóvenes, integrarán el grupo juvenil, eventualmente se van a bautizar, se bautizan normalmente jóvenes entre los 14 y los 20 años, 23 a lo sumo. Según mi punto de vista, según mi entorno, es la edad promedio en la que nuestros jóvenes se bautizan, los que ya nacieron dentro de la iglesia, de padres que están militando activamente en la iglesia de Dios israelita. Entonces, este elemento hace que nos formemos en un sentido de comunidad. Y cuando tenemos un sentido de comunidad, la comunidad es todo. No podemos, o sea, yo, mis amigos, mis hermanos con los que trabajo, perdón, a quien le pido, por ejemplo, que me repare, qué sé yo, mi lavadora, me revise mi cocina de gas, o en México, quien te revisa a ti, por ejemplo, el calentador del agua, el boiler, este, no, cuando tenemos un sentido de comunidad, normalmente es alguien de la iglesia también, es un hermano, tal vez de otra localidad, un hermano que se dedica a esto. Cuando tenemos un sentido de comunidad, mi pescado lo compro donde mi hermano, que es de la comunidad, que es de la iglesia, mis zapatos, mi ropa, mi calzado, valga la redundancia, mi calzado y mi vestido, lo compro entre los hermanos que lo distribuyen, o vaya, mejor aún, mi ropa la hago con mis hermanos que sé que trabajan en ese rubro también. Mis pantalones, si es posible, mis camisas, mi saco, lo hace mi hermano que se dedica, que tiene su taller, su trabajo, y yo a él lo visito y él me confecciona mi ropa. Cuando tenemos una vivencia de ese tipo, hermano, es cuando realmente tenemos ya en nuestra conciencia el sentido de comunidad. Preferimos trabajar entre nosotros por la confianza, por el amor, y no tanto vean ustedes porque no hayan conflictos o disputas, sino porque tenemos el sentido de comunidad desarrollada. Perdonen que les voy a mencionar esto, porque
Hay una película que a mí en lo personal me gusta mucho, se llama El violinista del tejado, es una película sobre el pueblo de Israel, no son judíos. Rev Tevi es un lechero que vende la leche de su ganado a la comunidad, pero no solo a judíos, sino también a gentiles. Obviamente sus principales compradores son judíos también. Y, y me llama la atención que el conflicto que él experimenta es cuando sus hijas, que tiene 5 hijas, el conflicto de él, su fe se ve a prueba cuando sus hijas, algunas de ellas, buscan sus maridos fuera de la comunidad de Israel. Bueno, una principalmente, busca su marido fuera de la comunidad. Es el fin del mundo para él pasa de todo. Bueno, si alguna vez tienen oportunidad de verla, se llama así, El violinista del tejado, y van a ver cómo el sentido de comunidad está bien desarrollado entre los judíos, entre el pueblo de Israel, al punto que la película inicia en una escena en donde dice, bueno, nos guiamos por nuestras tradiciones, dice ¿cómo sería? Bueno, el que hace la introducción de la película, perdonen ustedes, no estoy muy concentrado en este momento. El que hace la introducción de la película va marcando escenas al principio y dice que pasan cosas en la comunidad, como por ejemplo cuando un fulano le vendió el caballo a otro fulano y se lo vendió por joven y era un caballo muy viejo. Y bueno, se dio un conflicto, pero siguen siendo la comunidad, resuelven su conflicto y siguen siendo de la comunidad. Y lo interesante en la introducción de esa película es que Rev Tevi se acerca a uno de ellos, al que vendió el caballo, y le dice al oído, pero sí tenía 12 años, es decir, era un caballo viejo. Y entonces se levanta nuevamente la discusión y dice, claro que no, claro que no. Y Rev Tevi dice, somos una comunidad. Y me llama la atención que el apóstol Pablo en esta lectura bíblica hace énfasis en eso. La iglesia de Dios israelita debemos aprender, debemos de seguir creciendo y seguirnos viendo como una comunidad de hermanos, de gente imperfecta, de gente que fue vendida a la sujeción del pecado, pero que ahora tiene un destino común. Y su destino es, dice Romanos 1:3, llamados a ser santos. A eso estamos llamados, a ser santos. Y obviamente que debemos aprender a entendernos, a considerarnos también. Eh, eso es lo que pretende en esta lectura bíblica. Por eso Pablo dice en este énfasis, ¿osa alguno? ¿Cómo se atreve alguno de ustedes? Lo plantea, si me permiten decirlo, lo está planteando en un sentido de alta traición. Que yo vaya a acusar a uno de mis hermanos de la iglesia israelita ante un abogado, ante un juez del mundo que probablemente sea impío. Y aunque vivimos una época distinta, yo lo veo como un agravante. El agravante sería que hoy en día el juez o el abogado sea de otra denominación religiosa. En el contexto social de nuestra época, sería todavía mucho más grave, un sentido de alta traición. Lo dejo hasta aquí, hermano, porque no quiero hacer tan largo este video, porque si no, cuesta mucho subirlos a la plataforma. Pero el punto, mis amados, me quedo con esta idea, es que Pablo está asentando nuevamente nuestro pensamiento en que somos una comunidad y como iglesia de Dios debemos aprendernos a ver así. Y si somos una comunidad, compartimos un destino común, y efectivamente lo es. El destino común que compartimos es la búsqueda de la vida eterna, en no positivo. El destino común que compartimos es que todos aquellos que adversan nuestra doctrina nos verán igual, nos verán como gente mala, como gente perversa, como gente antisocial, como gente que está bajo la maldición de la ley porque guardamos el sábado, etcétera. Cuando la gente religiosa o no de afuera nos ve a un grupo, ve a una comunidad. Por tanto, nosotros como iglesia debemos aprender a vernos también como eso, como una comunidad en donde podemos llegar a tener distintos puntos de vista, discusiones, vaya, pero podríamos incluso llegar a ofendernos,
pero nunca perder el sentido de que somos una comunidad y que por lo tanto nuestros problemas los resolveremos entre nosotros como comunidad, como iglesia de Dios. Así de que ese es el énfasis que pone el apóstol en esta bella y sabia lectura bíblica. Y nos pone sus argumentos, porque el versículo 2 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar también al mundo? Y si hemos de juzgar al mundo, ¿por qué no pueden juzgar estas cosas? Y aún hemos de juzgar a los ángeles. Y respecto al juicio del mundo, hermanos, efectivamente, solamente que debemos de tener claro que este juicio no se lleva a cabo, vaya como si un ejemplo, su servidor, el hermano Israel Hernández, se sentara en una silla y fuese pasando cada uno de los gentiles, de los que no son más de la iglesia de Dios, y fueran pasando y voy a hacer ese juicio. No, no, no. La palabra juicio, hermanos, tiene varias acepciones también. Cuando Jesús decía que a sus apóstoles daría 12 tronos para que juzguen a las 12 tribus de Israel, no necesariamente, aunque puede ir implícito, pero no necesariamente se refiere al hecho de actuar como un juez dirimiendo una causa. No, la palabra juicio también se refiere, según el diccionario de la Real Academia, a el acto de diferenciar entre una cosa y otra, pero no necesariamente desde un punto de vista condenatorio. No, por ejemplo, un caso muy sencillo es cuando yo digo la expresión, las rosas huelen bien cuando son más rojas. En ese sentido, yo estoy haciendo un juicio y es lo que comúnmente le llamamos un juicio de valor, ¿verdad? Un juicio de valor. Eso también es un juicio. Entonces, cuando la Escritura dice que nosotros hemos de juzgar al mundo, yo particularmente lo entiendo que se refiere a como en el caso de Noé, el patriarca, porque ustedes deben recordar que Noé, el patriarca, nos dice en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, en el versículo 7, dice así, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Bueno, ¿qué quiere decir este pasaje? Bueno, lo que quiere decir es que tanto Noé como la iglesia de Dios juzgamos al mundo y lo condenamos. ¿Por qué razón? Porque Noé era igual que todos los hombres de su época, igual humanamente hablando. El entorno donde Noé vivía era idéntico para él. Las tentaciones a las que Noé estaba expuesto eran idénticas que las de todos sus contemporáneos. Sin embargo, Noé tomó la determinación de ser justo, de obedecer la voluntad de nuestro Dios, y por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, por su fe obedeció, y esa fe que lo hizo obediente hizo que condenase al resto del mundo. ¿Por qué razón? Porque en igualdad de condiciones, en un entorno idéntico, como seres humanos, uno escoge servir a Dios y la gran mayoría escoge la injusticia, ser esclavos del pecado. Entonces, como iglesia de Dios, cuando obedecemos a sus mandamientos, cuando morimos haciendo su voluntad, condenamos al mundo, porque todos los seres humanos a nuestro alrededor tienen idénticas condiciones y algunos hasta rechazan el evangelio, ese evangelio que les da la oportunidad de alcanzar la vida. Muchos se justifican y por eso decía el apóstol Pablo en la carta a los romanos, porque este mandamiento no está lejos para que digan, ¿quién subirá al cielo para que me lo traiga nuevamente? Haciendo venir, haciendo crucificar nuevamente a Cristo. Quiere decir, ya Jesús también vino a esta tierra como hombre y fue experimentado en quebranto para que en la misma condición que nosotros tenemos, Jesús nos enseñó a estar sujeto a la voluntad de su Padre Celestial.
y fue tan humilde que sufrió la muerte, dice el apóstol Pablo Filipenses, y muerte de cruz. Capítulo 2, me parece que es el verso 6 o 7 en adelante. Bueno, el punto es, hermanos, que a eso se refiere cuando dice, hemos de juzgar al mundo. En realidad, desde el momento que estamos nosotros ya obedeciendo, estamos condenando a ese mundo. No es que literalmente cada uno de nosotros vaya a sentarse en un trono para juzgar a la gente, no, porque en Apocalipsis capítulo 20 vemos que dice, y fue puesto un trono, y vi al que estaba sentado en él. Y como dijo también el Señor Jesucristo mismo, en el capítulo 4, me parece, disculpen, ese texto no lo tenía en la mente, pero dice en el Evangelio según San Juan, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo ha dado al Hijo. Entonces, en ese trono blanco que nosotros vemos en el libro del Apocalipsis, ese es él está declarándonos, perdón, está declarando que Él es el que va a llevar a cabo este juicio condenatorio, ¿verdad? El pasaje de San Juan es en el capítulo 5 y en el verso 22, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. Entonces, por eso vemos en el libro de Apocalipsis que Jesús, quien se sienta para hacer ese juicio en todas las naciones también. Eso es para aclarar lo que dice Pablo, hemos de juzgar. Bueno, y luego cuando dice también hemos de juzgar a los ángeles mismos, pues hermanos, de este pasaje no ha habido nunca una explicación, al menos en mi conocimiento de este pasaje nunca ha venido un tema de escuela sabática. Por eso lo que les estoy dando es una opinión muy, muy personal. Ustedes evalúenlo, ¿verdad? Si no es necesario decirlo, pues obviamente no lo digan. Pero es una opinión personal. En el caso de que vamos a juzgar a los ángeles, considero que es exactamente igual. No se refiere a que vamos a sentarnos a juzgar al ángel Gabriel o a Miguel, por ejemplo, arcángel, a ninguno de ellos, no. No, en la carta de Judas nos dice claramente que estos ángeles que van a ser juzgados y condenados, o ya fueron condenados también, se refiere a estos ángeles que no mantuvieron su dignidad. Dice en la epístola de Judas, en el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los han reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Bueno, ¿y por qué considero igual? Por lo mismo, hermanos, el apóstol Pablo siempre en la carta de los Corintios nos dice que nosotros fuimos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles también. Es decir, es como si los ángeles estuvieran pendientes de lo que sucede en el seno de la iglesia de Dios también, de quienes obedecen, de quienes no obedecen. Pero el punto aquí que debemos de resaltar es que estos ángeles que han de ser juzgados y condenados serán los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, todos aquellos ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. ¿Y de qué manera nosotros los vamos a juzgar? Exactamente como lo dice el texto que leímos anteriormente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, en el capítulo 4:13 del libro de Job, nosotros, bueno, en todo el libro de Job, pero específicamente en el capítulo 4 y en el versículo 13, hay un pasaje muy interesante en donde nos dice que hubo un ser que se puso delante de Job y expresó estas palabras: si será el hombre más justo que el que lo creó, si aún en sus mismos ángeles dice encontró necedad. Entonces, ¿cómo puede ser que este hombre, nacido del polvo y que la polilla lo come, va a ser mejor? Bueno, lo estoy citando un poco en paráfrasis, hermanos, es que realmente no quería hacer tan largo este tema, pero el punto es, hermano, que quería dejar explicado, bueno, una opinión, más bien, es una opinión muy personal, porque, insisto, nunca he visto una escuela que nos hable sobre este tema, ni he escuchado alguna predicación que nos hable sobre este tema. Así que desde hace muchísimos años, desde muy joven, mi punto de vista ha sido este.
En el caso de Job, vemos que el ángel de Satanás que se manifiesta delante de Job, lo dice en un tono de envidia, de molestia. ¿Cómo es posible que el hombre, sufriendo todas estas cosas, pueda seguir siendo obediente a nuestro Dios? Y dice, y si lo contrastamos con lo que nos dice Judas, que los ángeles que no guardaron su dignidad, no se mantuvieron fieles, no se mantuvieron firmes delante del Señor, estos son los que serán condenados también. Por eso dice el apóstol, si hemos de juzgar a los ángeles también. Pero para finalizar en la lectura bíblica, dice, ¿por qué tratan de resolver estos problemas con jueces que no pertenecen a la iglesia? Y les digo esto, dice, para que les dé vergüenza. Claro, en nuestra versión menciona a aquellos que son más bajos, pero realmente en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 24 en adelante, Pablo nos dice que no somos muchos nobles, que no hay muchos sabios, ni hay muchos varones de renombre o de abolengo, como se les suele decir, sino que dice, antes lo bajo y lo vil del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces, lo que está diciendo es que en la iglesia siempre va a haber hermanos que tengan esa sabiduría de Dios para poder lidiar con estas cosas también. Ya desde un principio la ley le dijo al pueblo de Israel, Moisés le dijo al pueblo de Israel, jueces y alcaldes constituirás en medio del pueblo. ¿Para qué? Para que juzgasen al pueblo del Señor. Bendito Dios, en la actualidad también tenemos este departamento muy importante también que lleva a cabo estas actividades y que se llama el Consejo de Honor y Justicia. Es un consejo relativamente nuevo, pero que día con día va ganando mucha más experiencia también. Así que, mis amados hermanos, es importante que acudamos al Consejo de Honor y Justicia para resolver nuestras situaciones entre los hermanos antes que busquemos a alguien del mundo. No sería correcto, Pablo está diciendo que no está bien, que es un fruto de la carne, que el simple hecho de que hagamos esto o que resintamos un disgusto es ya un pecado grave a los ojos de nuestro Dios también. Así que nos invita a que hay que ceder nosotros en todo lo que podamos, ¿verdad? Y por eso dice, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos, dice, vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar, pero ustedes, dice, hacen lo contrario también. Así que, mis amados hermanos, es una lectura en la cual podríamos seguir reflexionando muchísimo más también, pero por causa del tiempo vamos a seguir avanzando, mis amados hermanos. Nuestro verso de memoria se encuentra también en la versión del lenguaje actual, el Proverbio 17:14, y nos dice, el comienzo del pleito es como el soltar las aguas. Hermanos, una vez que un aguacero se suelta, supóngase que le quita la piedra a la presa que hemos hecho en el río, o le quitamos la presa, le quitamos eso que está reteniendo el agua, hermanos, ya no se puede detener, ya no se puede detener, es imposible. Por eso el proverbista nos dice, deja pues la viña antes de que empiece, y nos está invitando a tomar acciones que antes de que vaya a resultar una discusión, prever, hacer cosas en mi vida que me ayuden a nunca llegar ni siquiera a la discusión, porque con el inicio de la discusión puede que se esté soltando las aguas y esto va a crecer hasta que se convierta en un pleito y finalmente una enemistad, y una enemistad causa divisiones en el seno de la iglesia. Y la división, pues, destruye la iglesia de Dios también, ¿verdad? Así que eso es lo que nos dice el verso de memoria. Vamos a continuar con algunas definiciones para reforzar estas ideas y nos dice pleito. Se entiende como pleito y están en nuestra misma escuela varonil, dice, son las disputas que llegan a un tribunal para que un juez resuelva el conflicto entre las partes involucradas. Por el contrario, la paciencia hace referencia a la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas.
perdón, creo que se me fue esa expresión ahí, pero dice sin quejarse ni rebelarse. Es decir, que las aceptemos con verdadera fortaleza y sin quejarnos y sin rebelarnos también. Sin quejarnos significa sin que lo comentemos, sin que lo demos a conocer a otros. Es por eso la paciencia es lo opuesto al pleito, porque el pleito indica que es una situación que no podemos manejar entre las dos personas, entre mi esposa y yo, entre mis hijos y yo, entre un obrero y yo, entre un congregante y yo, etcétera. Hemos perdido la capacidad, es decir, no es solamente una diferencia de opinión, porque hay que estar claro que diferencias de opinión siempre vamos a tener. En el capítulo 20 de San Mateo vemos un ejemplo entre los discípulos de Jesús, que hubo una diferencia entre ellos grande también. Entre Pablo y Bernabé hubo una diferencia fuerte también. En Hechos capítulo 15 vemos un problema que se da y que no fue poca cosa, dice el escritor bíblico. Lo subraya así. Dice, un escándalo no pequeño, una situación no pequeña. Es decir, fue fuerte, fue grande, pero hubo manera de salir adelante. La diferencia entre el pleito es que se vuelve una vencida. Y por eso abajo dice, les pongo una imagen de este diccionario expositivo de Vine o W.E. Vine, W.I. Vine, que se llama Diccionario Expositivo de las Palabras del Nuevo Testamento. Y dice, fíjense, esta palabra significa conflictos y contención. Es decir, que en algunas versiones, en algunas partes, como la Reina Valera, es la expresión que se define como contención. Y esta expresión también se traduce como enemistad. Por lo tanto, con la palabra pleito estamos dando a entender una contienda continua. Es decir, no es una discusión al azar, un desacuerdo porque la comida estaba fría o no me dieron suficiente y bueno, lo dije y pedí, bueno, ni modo, no se pudo, la hermana se disgustó, bueno, hermana, disculpe, pues no hubo suficiente comida para mí, ya pasó. Me molesté, pero el día más tarde o el día de mañana, aquella diferencia de opinión habrá cesado también. Sin embargo, cuando hablamos de pleitos, que también es contención o enemistad, nos estamos refiriendo a una contienda que es continuada. Que yo, voy a ponerlo como ejemplo, que yo con el hermano Joelito Alejo tengo el hábito de siempre discutir una vez y otra vez y otra vez, y cada vez que hay oportunidad discuto con él. Ese es un pleito. Ese es un pleito en toda la extensión de la palabra. Estamos dando a entender que es una contienda continua y que ya se caracteriza porque hay una enemistad. Si constantemente estoy discutiendo por todo y por cada cosa con mi hermano Joel Alejo, y con todo amor, mi hermano lo pongo de ejemplo porque es el encargado de este departamento y para no cometer otro error, pues lo menciono a él con todo amor. Pero estoy tratando de decir, si yo tuviera si ya tenemos una constante disputa y pleito en cada vez que nos vemos es para lo mismo, hermanos, ese es el signo de que esto es un pleito, es una contención. Y esta nos ha llevado ya a una enemistad, trayendo como resultado final que entre nosotros hay una división. Y si ambos administramos una congregación, también la congregación tiene esa misma enemistad. Es decir, se ha generado una división. Me detengo en todo esto, hermanos, porque los conflictos y las diferencias de opinión, como les llamo, siempre van a existir en la iglesia de Dios. Pero tenemos que procurar que esto no llegue a ser un pleito. A eso se refiere el verso de memoria también, que no le quitemos, no dejemos ir las aguas, no le quitemos ese tapón que tiene la represa, que la mantiene ahí retenida, no la soltemos, porque si la soltamos será una enemistad y esto va a dividir a la iglesia de Dios. Continuamos a la siguiente diapositiva, hermanos. De veras es un tema muy hermoso, pero el tiempo me está alcanzando.
como nuestro objetivo dice que vamos a analizar algunas de las causas, obviamente hay causas y si queremos ir avanzando en raíces, esto va mucho más extenso. Pero podríamos decir lo siguiente, pero eso es lo que yo les comparto. En la iglesia existen muchas áreas donde pueden surgir conflictos. Y de alguna manera, hermanos, yo veo que el conflicto es natural, es parte de la naturaleza del ser humano que cayó de la gracia de Dios. Y esto lo vemos inmediatamente cuando los hijos de Adán, bueno, el Génesis no nos describe pleitos o malestares entre Adán y Eva, pero sí nos habla de un pleito entre sus dos hijos, Caín y Abel, que ya ustedes saben cómo terminó. Y quiero dejarles, bueno, este es otro tema, pero es un tema que hace mucho tiempo prediqué también, pero que trata sobre las disputas entre los hermanos. Y ustedes van a ver que una vez que vemos el caso de Caín, ese caso de Caín y Abel se vuelve a repetir en el libro del Génesis muchas veces. Y justamente hemos estudiado algunos de esos casos en la escuela general y vamos a ver, por ejemplo, el caso de Jacob y Esaú. Vamos a ver el deseo de Esaú de querer matar a su hermano Jacob en algún momento también. Luego vamos a ver la separación entre Isaac e Ismael. Vamos a ver también, bueno, no voy en el orden, obviamente. Vamos a ver la disputa que se da también entre Raquel y Lea, la disputa entre todos estos hermanos, la disputa entre los hermanos de José también, que querían matarlo también y que finalmente terminan vendiéndolo, etcétera. Pero hay un punto de quiebre o un parteaguas, como solemos decir. A lo largo del Génesis vamos a ver muchísimos pleitos entre los hermanos y eso nos indica que es el resultado natural de la caída del hombre de la gracia de Dios, es decir, la consecuencia del pecado, de estar vendidos a la sujeción del pecado en la carne. Por eso es un acto carnal, la enemistad, el pleito, la disputa, toda discusión, toda vez que alzamos la voz, no importa que haya sido en un entorno de amistad y que luego no, sí, todo eso es parte del fruto de la carne y debemos aprender a aceptarlo y reconocerlo para enmendarlo también. Hermanos, el parteaguas se da entre Aarón y Moisés. Son los primeros dos hermanos que se deja ver que podía haber todos los elementos para que se diera una disputa, pero finalmente no sucede. No sucede por la sabiduría misma de Moisés. Finalmente, cuando Moisés es comisionado para ir a Egipto, Dios le pone a su mismo hermano Aarón, su hermano mayor, para que le acompañe, y su hermano lo recibe con gozo, con alegría. Su hermano mayor reconoce que Moisés, aunque es menor en edad, es el que ha recibido la facultad de parte de Dios. Y con mucha humildad Aarón se sujeta a su hermano menor, que van a ver ustedes que me refiero. Bueno, ese es un tema particular, es un tema propio que di hace muchos años, ¿no? Pero estoy tratando de hacerles ver este punto de vista, también obviamente es personal, pero que van a ver que gran parte de las dificultades se da porque Dios escoge a los hermanos menores por su sinceridad, por su entrega, no por el hecho de que sean menores, pero eso despierta una rencilla con sus hermanos mayores, ¿verdad? Jacob era menor, José era el menor, Abel era el menor, Moisés era el menor, pero con Moisés será el parteaguas. A partir de la bellísima historia de Moisés y Aarón, la vida y las relaciones entre hermanos cambian radicalmente en la historia bíblica. Que Dios me permita alguna vez compartirles ese estudio en otra condición, pero lo dejamos hasta ahí. Existen, dicen, muchas áreas donde pueden surgir estas dificultades. Ahora, el ejemplo que ponemos número uno es por los pecados flagrantes entre los hermanos. Y ponemos el ejemplo de la primera carta a los Corintios, donde está, eso está inmediatamente asociado a la situación de un joven que toma a la mujer de su padre, y pues obviamente es un pecado gravísimo, y esto distorsiona la paz en el seno de la iglesia.
Por eso Pablo al final dice en el verso 11, os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, algunos conflictos se van a generar entre hermanos por esta situación de pecados directos que hay. Otros conflictos se van a generar de parte de la iglesia contra los líderes de la localidad por alguna decisión que se ha tomado y que no, a sus ojos no parece correcta. Ese pleito lo vemos contemplado en el libro de los Hechos, cuando algunos se habían quejado, algunos de los griegos se habían quejado porque sus mujeres eran menospreciadas. Se les daba un lugar preferencial a las de los hebreos, a las esposas de los hebreos también, ¿verdad? Ese es otro ejemplo. Se dan conflictos directos también entre los miembros en el uno a uno. Por eso el ejemplo que ponemos aquí en Filipenses 4:2, cuando el apóstol Pablo llama a dos hermanas puntualmente, se puede entender de que son hermanas que tenían algún grado de conflicto, porque les dice, les pide a Evodia y a Síntique que sean de un mismo pensar. En otras palabras, que sean unidas, que se unan. Y eso podría fácilmente indicarnos de que había un conflicto entre ellas dos, probablemente no se llevaban bien, y por eso Pablo les insiste, como buen líder y como mediador, como hombre de Dios, les insiste en que tienen que llegar a un consenso y a un acuerdo también, porque somos una comunidad. Aunque algunos asuntos, obviamente, también pueden traspasarse y puede ser un conjunto de todos estos elementos. Pero dejamos el verso de la lección anterior, Santiago 4:1, ¿por qué? Porque nuevamente nos recuerda que esas enemistades muchas vienen de nuestras propias concupiscencias, de nuestras pasiones, de que todavía no hemos aprendido a dominar nuestros propios intereses, nuestras emociones. El viejo hombre todavía prevalece en nosotros también, ¿verdad? Eso con relación, mis amados hermanos, al párrafo número 1. Eso es lo que les podemos compartir en esta oportunidad. El apóstol Pablo decía en Pero cuestiones no sé si sin sabiduría desecha sabiendo que engendran contiendas. Poder apartarse en el momento adecuado, aun cuando seamos ofendidos. Bueno, puede parecer que me estoy saltando el párrafo número 2 de la lección, hermanos, pero es que realmente el párrafo 2 nos está haciendo énfasis en lo que nos dice la lectura bíblica, que el método que el apóstol Pablo nos está dando para evitar todas estas cosas es insistir, número 1, en que todo lo que podamos ver de conflictos o contiendas en la vida material que llevamos es nada. Así lo pone el apóstol Pablo. Y claro que cuando estamos en el problema podría decir, no, es que nadie me entiende. Claro que así nos sentimos. Y a veces nos vamos por el otro extremo y decimos, no, es que juzguemos los hechos, no los sentimientos. Pero pues ese es un callejón sin salida, hermanos, porque cuando decimos eso, estamos en una contradicción, porque una ofensa toca los sentimientos y es lo que se hiere. Y esos sentimientos que no se abordan son justamente los que mantienen la enemistad. Y entonces cuando ya se mantiene la enemistad, es porque los sentimientos ya se volvieron un hecho. Y a veces nosotros cuando estamos juzgando decimos, o cuando queremos mediar, les decimos a las partes, hermanos, vamos a juzguemos los hechos, no las emociones, cuando claramente, pues eso es un error, es un callejón sin salida, puesto que cuando ya hay las emociones involucradas, y eso siempre va a suceder, que haya un conflicto, las emociones se involucran. Y entonces las emociones, pues son hechos, ya es un hecho que las emociones están allí a flor de piel. Entonces, no tiene sentido que usemos esa expresión cuando vayamos a dirimir un asunto entre hermanos. Ahora, lo que sí debemos ver es que Pablo nos dice que lo mucho más importante es la vida futura, la vida eterna. Así que si queremos ser dignos realmente de alcanzar aquello, pues tendremos que aprender a manejar las situaciones de esta vida. Y Pablo las contempla como cosas pequeñas, mínimas. Así lo ve él, obviamente por su grado de espiritualidad. Entonces, en el párrafo 2 de nuestra lección, lo que justamente estamos haciendo es, lo que nos dice el material es,
puntualizarnos en estas cosas. Dice sobre problemáticas que son simples, cosas muy pequeñas, nos dice en el versículo 2, y luego nos dice que podemos solucionar todas las cosas porque son de este siglo, de esta vida. 1 Corintios 6:4, no nos vayamos de este mundo sin resolver esas cosas. Y enfatiza que se puede llevar, que puede dejarse llevar por esta obra de la carne, pero que si hay una falta delante de Dios, la recomendación es que suframos la injuria. Y por eso en este pasaje les pongo esta expresión, porque dice, bueno, poder apartarse en el momento adecuado, aun cuando nosotros seamos los ofendidos. Es saber luchar contra esta obra de la carne. Como cabezas de nuestro hogar, aprendamos a tener esta virtud de la paciencia para cuidar no solo de nosotros, sino también de nuestra propia familia. Nos vamos hasta el párrafo 3 de una vez. Y vean, cerramos con este ejemplo muy puntual. En el libro del Génesis nosotros encontramos la historia de que llegó el momento en que los pastores de Lot y de Abraham se peleaban, porque habían sido bendecidos muchos. Pero noten ustedes que Abraham es el hombre mayor, es el hombre sabio, es el hombre justo, es el que rescató a su sobrino también. Pero el punto aquí es que Abraham es el que ha recibido el llamado de Dios. Lot, en un principio, es simplemente a quien lo acompañó o quien Abraham le dio cobijo, puesto que su padre ya no estaba con él. Abraham lo toma bajo su cargo. A pesar de todo eso, cuando llega el momento de esos pleitos entre los criados, el sabio Abraham nos hace ver y dice él es el que podía haber dicho, bueno, mira, Lot, yo soy el más viejo, soy el que he recibido la promesa de Dios, vete tú y búscate otro lugar. Pero el sabio y justo Abraham no hace así, sino que él habla con su sobrino y le dice claramente, somos hermanos, no corresponde que estemos peleados. Allí está la tierra delante de ti, escoge. Y le da la opción, escoge tú. Aunque podríamos decir, aunque quizás con esto él podía haber perdido, pero él es tan sabio y tan justo que le dice a sus, escoge tú. Y si tú fueres a un lado, yo iré al otro, pero escoge tú y le da eso. Entonces, el párrafo 3, por eso nos está aconsejando que nos apartemos en el momento adecuado. Aún cuando hayamos sido los ofendidos, y que esa es la manera sabia de pelear contra las obras de la carne. Aunque nos sintamos ofendidos, aunque hayamos perdido, es mejor. Y como hizo Abraham, escoge tú. Y lo que Lot escogió, Abraham lo aceptó de buena gana, ¿verdad? El resto de la historia, pues ya la conocemos, es otro tema también, pero en el patriarca Abraham encontramos este ejemplo digno de imitar. Que el Señor nos dé la valentía, la fortaleza para imitar al sabio Abraham también. En el recurso para profundizar, hermanos, no se olviden de tomar la captura en su celular. Gracias a Dios, creo que hoy todos contamos con un acceso a celular y allí nos lleva directamente a este sitio, a este libro que nos va a dar para descargar. Es un libro relativamente pequeño, mis amados hermanos, así que bien lo podemos leer en una tarde, ¿verdad? El libro se titula así, ¿qué dice la Biblia sobre la paciencia? Y pues allí nos pide una labor que vamos a hacer, a analizar sobre las recompensas de la paciencia. Y vamos a ver que algunas de esas recompensas son materiales también, como lo que le sucedió a Job, hermanos, por ejemplo. Job, a través de su paciencia, tuvo un beneficio material, porque al final de todo eso, Dios le devolvió 10 veces más. Y sus hijas, dices, eran bellísimas, las más bellísimas de aquella época también. Así de que también hay una bendición material y hay una bendición hacia el futuro, porque Pablo nos dice también, dice, bueno, dice el libro de Eclesiastés, mejor es el fin del asunto que el principio. Ahora todo nos parece duro, todo nos parece inalcanzable, pero cuando recibamos la recompensa de la vida eterna, hermanos,
nos daremos cuenta que todo lo que logramos hacer no fue nada para lo maravilloso y lo digno, lo grande que será reinar con Cristo sobre la tierra, hermano, de poder ganar todos los beneficios materiales en el reino milenial y espirituales, de ya no volver a enfermarnos y de ser realmente felices con toda plenitud. Hermanos, perdón, eso nos daremos cuenta de que no se puede comparar. Como lo dijo el apóstol Pablo, cosa que ojo no vio, ni ha subido a la mente de los hombres. Dice Romanos 2, 6, 7, Él pagará a cada uno de nosotros. Bien, entonces, continuando, hermanos, con la parte de la reflexión y análisis, siempre en el mismo libro que nuestros hermanos han puesto en la escuela sabática, lo escanean y ahí van a tener el libro. Es un libro realmente pequeño. Y allí nos pide también este otro recurso. Del recurso para profundizar, debes obtener los personajes que aparecen en el tema titulado Las pruebas de la paciencia y llenar la tabla que aparece a continuación. Bueno, aquí ya quedaron algunos ejemplos, pero lo importante es que nosotros los leamos y que al leerlo nos demos cuenta por qué estos personajes lograron esta paciencia. Como responsabilidad, nos queda hacer una nómina, una lista de acciones en las que no demuestro paciencia y cuál sería la posible solución. Acciones, bueno, como un ejemplo, podría decir, bueno, ¿cómo me comporto yo cuando voy conduciendo y me encuentro con el tráfico pesado y voy tarde y necesito llegar? ¿Cómo me comporto con los demás conductores? Les echo el vehículo encima, me atravieso a los peatones. ¿Qué es lo que hago? ¿Y cuál podría ser esa solución? Claro, ese es un ejemplo de este siglo. Pero igual sucede en el seno de la Iglesia de Dios. Cuando, por ejemplo, me quedo sin comer, que es uno de los casos muy comunes que se da en todas las localidades. ¿Qué hago yo? ¿Cómo demuestro qué acciones llevo a cabo que no demuestran la paciencia? ¿Y cuál sería la posible solución? Eso dentro de la parte de responsabilidad. Y así, mis amados hermanos, pues llegamos ya a la parte final. Solo quiero dejarles un par de versículos más que se encuentran en el libro de los Proverbios 29-22 y en el capítulo 28-25. Y ahí nos dice también que hay otras cualidades que nos llevan a esto de los pleitos. Por ejemplo, dice, el iracundo levanta contiendas. Es decir, si somos de mal temperamento, de mal carácter, estaremos gestionando bastantes dificultades en el seno de una localidad o de la iglesia. Y luego dice, el altivo de ánimo suscita también contiendas. Eso está en Proverbios 28-25. Y pues ahí vemos que es otra conducta que también nos lleva a las contiendas. Es decir, el ser orgullosos, altivos, nos lleva a las contiendas también. Finalmente dice, hay uno que provoca también la ira. En Proverbios 30-33, habrá hermanos que su comportamiento inadecuado genera la ira en otros también. Y finalmente, después de la ira, pues lógicamente una contienda.
Gracias nuevamente, mis amados hermanos, por la oportunidad. Espero que en algo pueda servirles este material. Hay muchas cosas que profundizar. Los invito a que constantemente estemos leyendo nuestras Biblias. Todos los días hagamos un programa de lectura y leamos la palabra de Dios. Allí encontraremos siempre las respuestas que buscamos. Que el Señor les bendiga abundantemente a todos y que nos permita la vida y que nos encontremos en una mejor condición también. Paz a vosotros.